tal? Muy buenas noches, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Este es su programa El Salvador Today. Queremos agradecerles desde ya por su amable sintonía. Este día queremos tratar un tema que creemos es muy importante porque nos da una luz sobre cómo se encuentra en general nuestro sistema de justicia. Ayer, como lo pudimos conocer a través de diferentes medios, de la información que circuló, un juzgado de paz decretó sobreseimiento definitivo para 4 fiscales que habían sido obligados a criteriarse como los principales, además como la base del caso que todos conocemos como el caso Corruptela. ¿Cómo ha sido que estos fiscales, como lo decía, obligados a criteriarse, hoy terminan siendo sobreseídos definitivamente por un juzgado? ¿Cómo queda después entonces el caso Corruptela? ¿Qué fue aquel delito del que se les acusó a estos fiscales? ¿Y por qué habría entonces hecho esta acusación el anterior fiscal general de la República, Douglas Meléndez? Para hablar precisamente sobre eso, hemos invitado este día a los abogados defensores. Primero que nada, la licenciada Verónica de Flores y el licenciado René Alirio Ayala. Muchísimas gracias a ambos por haber venido. Muchas gracias a ustedes y tengan todos muy buenas noches. Gracias nuevamente por tenerme aquí, pues para que la gente se pueda dar cuenta de cómo está funcionando la justicia en nuestro país. Excelente, muchísimas gracias. Quiero también recordarles que este primer segmento es una fina cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí. Visítenos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, en San Juan Opico, La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, recuerde su sitio web megablock.com.sb. Continuamos. Licenciados, qué bueno que han podido venir. Les reitero la bienvenida, el agradecimiento por el tiempo que nos han dedicado. Y bueno, sin duda es para sus clientes una buena noticia el que el juzgado séptimo, según entiendo, ¿verdad, licenciado? El séptimo de paz es el que estaba llevando este caso. Me resulta, sin embargo, preocupante, y creo yo que para la mayoría de salvadoreños es así, que se haya tenido que dar esta situación. ¿Cómo es que 4 personas que ocupan algunos de los cargos más importantes dentro del sistema de justicia salvadoreña, como es el de fiscal, ¿no? De fiscal representando pues al fiscal general, los que se muestran parte en los casos, terminan de pronto acusados por delitos que preocupan, porque pareciera que se fabrica evidencia, pareciera que en realidad la fiscalía no debe ser así, no debe considerarse así, ¿no? Pero de algún modo se tiene el ideario de que la fiscalía es una especie de torre de marfil, ¿no? Donde tenemos a gente muy dedicada, que debería ser además muy preparada, y donde por el mismo carácter de la institución las leyes se hacen respetar. Pero sin embargo no es este el caso. ¿Cómo es que entienden usted cómo es que sus testigos, sus defendidos terminan primero que nada en la condición de testigos criteriados dentro del caso Corruptela? ¿Cómo se da eso? Licenciada, por favor. Sí. Tal vez. No. Bueno, para ponerlos en contexto, quiero manifestarle que nuestros clientes en un primer momento fueron llamados como testigos, no como criteriados. Okay. Fueron llamados como testigos y estuvieron colaborando de esa manera como testigos. ¿En qué momento se les ocurrió a los fiscales darles esa calidad de criteriados? Pues nosotros también nos hacemos esa pregunta. ¿Con qué elementos probatorios ellos dijeron, bueno, hay que darles criterio de oportunidad a estas personas porque no son testigos? El criterio de oportunidad se le da a aquella persona pues que tiene calidad de imputado, que la fiscalía considera que hay elementos suficientes de prueba para ser imputados. Correcto. Pero este caso en particular de los fiscales y de los administrativos tienen ciertas circunstancias penosas, porque debo de decirlo, penosas, dentro de la institución, que honestamente uno se queda sorprendido de hasta dónde puede llegar algunos fiscales para sostener casos dentro del sistema judicial sin evidencia alguna. Así es como comienzan nuestros clientes en este caminar, en este devenir, en este caso, como testigos simples, o sea, testigos declarando, colaborando con la institución,
y pues de repente es que se les cambia esa calidad de la noche a la mañana. Ellos no fueron informados, no fueron notificados, sino que fue un tema de la noche a la mañana. De igual manera, nuestros clientes se hicieron presentes para ser informados para ser informados de que se les iba a dar criterio, y a partir de ahí pues comenzó un vía crucis para nuestros clientes que bueno, el día de ayer creo que sentimos que nos hemos quitado un gran peso de encima. Me imagino de haber sido complicado. ¿Cómo, licenciado, qué clase de técnica o de presión o coacción, entiendo que es el término legal, que se utilizó con sus defendidos? Mira, de alguna forma, de hecho fue una violencia psicológica, ¿verdad? Es decir, violentar psicológicamente a una persona para obtener un resultado con beneficio para los intereses de aquellos que realizaron esta práctica ilegal, por cierto. Tú hiciste la pregunta, ¿cómo es posible que se dé en una institución seria, fuerte, con poder, como lo es la Fiscalía, este tipo de situaciones? Son intereses, definitivamente. Este caso ha sido motivado ¿Intereses por de qué tipo? Entendería yo de intereses del fiscal general de aquella administración. Como lo decía la licenciada. Pero no son intereses legítimos, ¿o sí? Obviamente que no. Tal no lo son que hemos tenido un resultado favorable para cada uno de los fiscales. A ellos se les estaba procesando por delitos de falsedad ideológica, relacionada con el delito de falsedad documental agravada. Se les estaba procesando ya por el delito de omisión en la investigación, se les estaba procesando por el delito de privación de libertad por funcionario o empleado público, y se les estaba, bueno, esos 3 delitos. Entonces, resulta que en cada uno de ellos han sido declarados o han sido sobreseídos, exonerados de responsabilidad penal, y por una cuestión estrictamente técnica. Esto es bien importante. Okay. Es decir, en cada uno de los delitos, la honorable jueza séptimo de paz dijo: hey, estos hechos son atípicos. Es decir, las conductas no pueden ser encajadas en cada uno de los tipos penales que se les estaba atribuyendo a ellos. Y hay que prestarle mucha atención a eso. Los fiscales, por ley, tienen que ser abogados. Ellos no pueden alegar ignorancia. Es decir, hay una disposición en el Código Civil que establece que nadie puede alegar ignorancia de ley para justificarse en lo que hace. Hombre, si eso se le exige a una persona común sin formación académica, hombre, cuanto más no se le debe de exigir a un fiscal. Y lo más grave, estos tipos de casos los llevan unidades élites. Debe de entenderse que ahí está la esencia de los elementos de la Fiscalía General de la República. Pero esto que hemos tenido acá, hombre, te denota que esta gente o no está preparada para llevar este tipo de casos, o bien definitivamente con conocimiento de causa motivaron y plantearon este caso ante los tribunales. El resultado es sobreseimiento definitivo en cada uno de los delitos, porque no es posible encajarlos. En el programa anterior yo te decía, a mis defendidos los han procesado por las actividades que realizan en su diario quehacer y dentro del marco legal que les determina la Constitución, les determina la política de persecución penal y les determina el mismo código. En ese sentido, creemos pues que esta resolución va a marcar, o va a hacer que la Fiscalía ponga sus barbas en remojo y piense bien para futuros casos qué es lo que va a hacer. ¿Esta resolución es apelable? Obviamente que sí, es apelable. ¿Y de qué puede depender una apelación de la Fiscalía en este caso? ¿De qué elementos se puede basar? Porque entendería yo que necesita tener base para una acción penal de ese tipo, no solamente porque sí. Es una cuestión estrictamente técnica, porque no es un tema de probanza, fíjate. Así es. O sea, no es un tema de probanza, es un tema de aplicación de la norma, ¿ya? Entonces, francamente, no sé qué es lo que la Fiscalía deba realizar o vaya a hacer en este caso en particular. La ley te reconoce que tú tienes el derecho de apelar, ¿verdad? Pero también la doctrina te dice,
hombre, no se va a agotar la vía recursiva ante los antojos del recurrente. No solo porque tú tienes el derecho de apelar, lo vas a hacer. Tienes que tener un fundamento técnico jurídico que le demuestre en todo caso a la Cámara que el Tribunal Inferior en Grado se equivocó, y que ese equívoco injustificado del Tribunal Inferior en Grado te afecta a tus pretensiones. Pero mira, la resolución de la señora jueza está debidamente fundamentada y confirma lo que siempre hemos venido manejando nosotros, que nuestros representados no han cometido delito alguno. ¿Qué esperarían ustedes entonces de lo que falta todavía de este caso? Entiendo que además de 4 fiscales están involucrados, o se les había involucrado, ¿no?, a dos personas administrativas que ellos sí pasaron a la fase de instrucción. ¿En qué términos pasaron? ¿Hay medidas sustitutivas? Entiendo que también hubo un cambio de delito. ¿Por qué no me explica eso, por favor? Sí, bueno, quiero decirle que respecto a los 2 administrativos, logramos demostrar en la audiencia inicial que ellos no han actuado con dolo en un primer momento, es decir, que no hay una intención en primer lugar, y en segundo lugar demostramos en audiencia que ellos nunca han formado parte de una estructura, pero no solamente los administrativos, sino que también los 4 fiscales. Sobre esos aspectos es que versó nuestra defensa en audiencia. Además de eso, quiero decirle que nosotros no llegamos con la boca a hablar. Nosotros llevamos nuestros elementos probatorios, los cuales les fueron negados a nuestros defendidos, poderlos incorporar cuando en aquel momento se les pretendía dar el criterio de oportunidad. Es decir, ahora por primera vez nuestros clientes tuvieron la oportunidad de ofrecer y de ofertar sus elementos probatorios, que por cierto hasta el día de hoy pues la Fiscalía nos ha denegado una serie de documentos, una serie de pruebas, nos lo sigue denegando. Desconocemos los motivos, pero nosotros no llegamos con la boca a defender, nosotros llegamos con documentación en mano a probar lo que se tenía que probar. Perdón que interrumpa ahí, ¿está dentro de las facultades de la Fiscalía estar negando ese tipo de pruebas? Y yo entiendo que puede ser alguna especie de compromiso en términos legales, ¿no? Pero entendería yo que de por medio están los derechos del defendido. El sistema jurídico salvadoreño defiende, se asegura de defender muy bien los derechos de las personas que son procesadas. Sí, el artículo 2 de la Constitución ya a todos los salvadoreños nos establece esos derechos constitucionales, el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia, el derecho a un sinfín de cosas, y ese artículo 2 está ligado con el artículo 193 de la Constitución, que es el famoso jus puniendi, o sea, el fiscal general sí es cierto, tiene la obligación de investigar, pero esto se vincula con el artículo 75 también del Código Procesal Penal, el cual dice que el fiscal deberá buscar la prueba de cargo y de descargo. Lo que no lo faculta, a lo que no está facultado el fiscal es a ocultar, a negar. ¿Por qué? Porque el artículo 11 y 12 de la Constitución de la República establece un derecho constitucional, y que es el derecho a la inocencia. O sea, usted no es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad en juicio oral y público. Y ese juicio oral y público únicamente se da en sentencia, o tal vez con alguna salida alterna, como lo puede ser algún procedimiento abreviado. Pero si a nuestros defendidos se les ha ocultado esa documentación y con resoluciones de fiscalía, imagínese usted a nuestros defendidos que son abogados, que trabajan en la institución, ya no digamos un ciudadano común, ¿cómo no lo tratará la fiscalía? Por otro lado, nosotros, esto se ha denunciado también en la Procuraduría de Derechos Humanos, y de parte de la Procuraduría de Derechos Humanos nosotros no hemos tenido una respuesta tampoco. Hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta de la Procuraduría, no hay ningún pronunciamiento, no hay absolutamente nada. Bueno, todo esto se dio dentro del periodo de Raquel Caballero, entonces supongo que la institución estaba un poco anulada. Por favor. Perdón, quizás en abono a tu pregunta, ¿verdad? Si los fiscales tienen la facultad o la potestad de resguardar prueba que pueda servir a los procesados o a los investigados, la respuesta es que no, vea.
Ya las disposiciones que mencionó la licenciada te refieren a esa situación. Pero también hay una política de persecución penal que marca las pautas del comportamiento de los fiscales. Y fíjate qué curioso, porque esa política de persecución penal data del año de 2017 y fue suscrita aprobada por el exfiscal Douglas Meléndez. Curioso, ¿verdad? Y en el artículo 1 de esa política, si me permites, en el artículo 1 de esa política se habla de un principio, que es el principio de objetividad. Dice, fíjate, sin embargo, los agentes auxiliares deben investigar los hechos y circunstancias con total objetividad, obteniendo evidencias, indicios o medios probatorios útiles y pertinentes para establecer la verdad de los hechos, independientemente si son de cargo. Y eso sigue aplicándolo la Fiscalía. Es que es una ley, o sea, la política de persecución penal es una ley de la República. Y fíjate lo que dice, a efectos de sustentar las peticiones que correspondan ante el ente jurisdiccional. Podemos afirmar técnicamente, licenciado, que Douglas Meléndez, siendo él quien promulgó eso, o sea, durante su periodo que se promulgó eso, sigue teniendo entonces influencia en cómo trabaja hoy por hoy la Fiscalía. No, lo que te quiero decir es lo siguiente, mira, esta política de persecución penal es rica en garantías para las personas que son sometidas al derecho o al poder punitivo del Estado. El problema es que no se respetan. La política como tal no es que sea defectuosa, al contrario, la política es rica en garantías. El problema es que los agentes auxiliares no lo están aplicando como debe de ser. Si se ciñeran a este principio, los mismos fiscales que han investigado y procesado a nuestros representados, ellos por ley debieron haber solicitado las nulidades que nosotros estamos reclamando y de las que hemos pedido documentación y prueba que ellos no nos quieren proporcionar. Esto es grave, esto es muy grave. Están violando la ley. Obviamente. Y esta violación a esta ley en particular no acarrea pena, no es penal la violación. Es que esto es lo que te da la pauta para que estas personas sean sometidas a investigación. ¿Ves? Aparte de eso que te lleva inclusive a que pueda ser objeto de una sanción interna dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal, porque para eso está la unidad de auditoría fiscal. Exacto, yo recuerdo que existe la unidad de auditoría fiscal. ¿Cómo es que no ha intervenido en este caso la unidad de auditoría? ¿Se puede solicitar que intervenga? Buena pregunta. De hecho sí, claro, de hecho sí. Mira, la vez anterior yo te decía que en este tipo de casos ni siquiera es necesario que se esté instando o que se esté motivando a la Fiscalía General de la República para que haga o deje de hacer lo que por ley le corresponde. Es decir, estas plataformas sirven precisamente para eso. Ya, entonces, los conceptos vertidos en estos programas dan pie para que de forma oficiosa las instituciones puedan operar y hacer lo que les mandata la Constitución o lo que les mandata el reglamento o lo que les mandata la ley que les determina su comportamiento. En ese sentido... Ustedes ambos son abogados con muchos años de experiencia y muy calificados, y lo demuestra la sentencia que recibieron ayer. Cuando usted me dice que existe una ley de política de persecución fiscal, cuando pareciera evidente, por lo que estamos discutiendo aquí, que los fiscales no han respetado además esa política y además hubo omisiones y se está negando además prueba documental, la pregunta que a mí se me viene a la mente, y tal vez ustedes me ayudan, ¿tiene el fiscal general, el actual, el doctor Raúl Melara, control de la fiscalía? Lo que sucede es que el fiscal general no puede estar en todo, honestamente. Por eso es que existe la figura de la delegación. O sea, acuérdese que el fiscal general es un fiscal general más político, más que administrativo. Para eso existen las direcciones, las subdirecciones, las jefaturas. Okay. O sea, es un efecto cascada. O sea, el fiscal general da sus directrices, pero no es que él se va a ir a meter a decirle. Eso es entendible. Le puede sugerir al jefe, mira, y ojalá que esté viendo este programa, que le diga y le pide explicaciones a su gente que está abajo. Porque inclusive quiero manifestarle que lo último que recibimos nosotros
fue el día de la audiencia, pues se dio una situación que quizás en este momento no la voy a mencionar, pero que llegaron los fiscales, o sea, a tratar de intimidar a nuestros clientes, pues, con temas laborales. O sea, el día de la audiencia yo me quedé sorprendida. Y yo no sé, porque yo quiero pensar, yo siempre parto del principio de buena fe, que eso no es un lineamiento del fiscal general, pues. Pero pareciera entonces que estas políticas de amedrentamiento, de coacción, continúan entonces. Pues mira, de alguna forma sí. Y hay que hablar quizás las cosas con claridad. Fíjate que cuando ellos presentaron el requerimiento, estaban obviamente solicitando medidas sustitutivas a la detención provisional. Tú puedes hacer las peticiones que consideres pertinentes por escrito, pero tienes el deber y la obligación de fundamentarlas. El artículo, si no me falla la memoria, 74 del Código Procesal Penal les impone la obligación a los fiscales de fundamentar sus peticiones. Entonces entramos a una discusión sobre el tema de las medidas cautelares. Correcto. Es un tema que se les desbarató por parte de la defensa. Se quedaron sin argumento alguno, tan se han quedado, ¿verdad?, que en el caso de los administrativos han pasado a instrucción sin ningún tipo de medidas. Pero lo grave de esta situación es que los fiscales que están, acreditados a este caso en particular, llegaron a plantearle a la honorable jueza y decirle que el contrato de nuestros representados iba a quedar sin efecto y que por lo tanto ya no tenían arraigo, sí, que les impusiera las medidas. Hombre, yo no sé si es facultad de los fiscales auxiliares ir a decir eso en audiencia ante un juez, decirles, mire, los contratos laborales de ellos van a quedar cesados probablemente. Básicamente eso se llama como un despido de hecho. Pero la cosa no terminó ahí. Eso es ilegal. El famoso desarraigo, que no le corresponde a la defensa, está probando arraigos. Quiero aclararle a la población salvadoreña. O sea, le corresponde a la Fiscalía General de la República probar el desarraigo. Entonces, ¿qué pasó? La cuestión no terminó ahí. Terminó en que, bueno, como van a perder el trabajo hoy en el mes de diciembre, ya no van a poder pagar las hipotecas de su casa. Por lo tanto, ya no van a tener arraigo domiciliar. ¿Qué tal? Pero la fiscalía es la que los está despidiendo, es la que les está quitando. No, la fiscalía. Eso es lo que llegaron a decir. Eso es lo que llegaron a decir los agentes auxiliares. General de la República. Correcto, pero o sea, están diciendo que, a ver, como representantes del fiscal, y lo que hablamos la vez pasada, como representantes del fiscal general, les están diciendo que los van a despedir y que por eso hay que dejarlos presos. Exacto, no tanto presos, pero sí sujetos a medidas sustitutivas. Sí, Ajá. Por lo menos sujetos a medidas sustitutivas. Es una situación muy penosa, pero que, como le digo, nosotros partimos del principio de buena fe. Yo creería que quizás se va a enterar este día el señor fiscal general, ¿verdad? Por si no le han contado, pues se lo contamos nosotros. Hasta ahí llegaron los actos de coacción, digámoslo así. ¿Y qué hay del acto? Y corríjame por favor, porque yo no soy abogado, corríjame por favor, que no constituye lo que me han dado una especie de persecución indebida de parte de una autoridad. No se debería entonces la misma fiscalía, dado que, bueno, ahora han sido sobreseídos, y llamar también pues a la unidad de auditoría fiscal. ¿No se debe iniciar un caso en contra de Douglas Meléndez por eso? Fíjate que la vez anterior platicábamos un poco de eso. Y se lo pregunto, si me permite nada más extenderme, que yo en el caso de las personas que se han visto beneficiadas, yo creo que lo haría. Yo viéndome en sus zapatos, ¿verdad? Gracias a Dios no es así, y qué bueno que ellos han salido adelante, pero yo creo que procede. Como ciudadano lo digo. Mira, las evidencias son tan grandes como para que se aperture un expediente, ¿verdad? Las evidencias son tan grandes, las hemos enumerado muchas veces. Dentro de ellas, obviamente, el hecho de haberles pagado a los defensores privados con fondos de la Fiscalía. Mira, eso es grave, absolutamente grave. El otro tema, con el resultado que ahora hemos tenido, que son sobreseimientos definitivos, eso te indica que nunca debió habérseles dado a nuestros representados calidad de imputados para después darles a ellos un criterio como beneficio. Si uno de los supuestos para que se pueda
digamos, dar un criterio es que tú seas responsable de la comisión de un hecho delictivo. Y lo grave para el ex fiscal general de la República es que él dio el visto bueno de ese criterio de oportunidad. Y aquí traigo a cuenta lo que te comentaba anteriormente. El ex fiscal general de la República, hombre, se supone que, no es que se supone, es un abogado. Bueno, se supone que debe de conocer la norma. Eso sí se supone, ¿verdad? Entonces, él debió valorar todo este tipo de situaciones. ¿Cómo está avalando este tipo de procedimientos? A partir de eso que usted me está diciendo también me surge otra duda, y es que el anterior fiscal también inició otros casos que también tuvieron este gran, digamos, impacto social, impacto mediático también. Y como periodista yo, por ejemplo, he tenido acceso, por ejemplo, a lo que ocurrió en el caso de Operación Jaque, en el caso Jaque, que una de las personas a las que se persiguió también acaba de quedar libre. Bueno, eso fue hace poco más de un mes, recuerdo. Y esta persona también narraba que los mismos fiscales le dijeron a sus clientes, ¿verdad?, que fueran a poner demandas contra esta persona para que no quedara libre. O sea, es como pareciera que el mismo caso de que la fiscalía pagó defensores particulares se repite en el caso Jaque, porque además estaban invitando o incitando, digamos, a particulares también a presentar otra denuncia nueva, digamos, en cuenta con el tal de mantener a las personas detenidas. Mire, lo que sucede es que con el tema de los criterios tenemos que tener un sumo cuidado, porque no solamente es el dicho de lo que pueda decir una persona, sino que ese dicho debe corroborarse siempre con prueba periférica. En el caso de nuestros patrocinados, ellos llevaban su prueba, pero no se las quisieron tomar. O sea, ellos cada vez que los conminaban, es que vos hiciste esto, y ellos decían, no, mire, yo aquí traigo mi memo, esto fue lo que... O sea, no los quisieron escuchar, ellos plasmaron en un documento lo que ellos quisieron plasmar. Entonces, cuando usted no hace bien su trabajo, es cuando usted ve resultados como los del caso Jaque. Usted ve resultados como el que ha sucedido el día de ayer. O sea, nuestros clientes nunca debieron haber tenido la calidad de criteriados. Fíjate que hay algo bien importante. Tú decías si hay elementos como para que se investigue al fiscal general, y la respuesta categóricamente, al ex fiscal general, sí, y la respuesta categóricamente es sí hay elementos. Y como antecedentes, he de mencionarte que se están investigando en fiscalía a los fiscales que administrativamente investigaron a nuestros defendidos. Ojo con eso. Ahora bien, ya se ha sobreseído definitivamente a nuestros representados, y los fiscales que actualmente están manejando el caso a nivel judicial insisten y están, digamos, haciendo unos argumentos absolutamente fuera de orden, ¿no? Esto te da pie también para que se pudiese iniciar una investigación el comportamiento de los fiscales que actualmente están acreditados judicialmente al caso. Entonces, ¿ustedes esperan entonces que apelen? Mándeme. Esperaría que apelen entonces, mire, dada la argumentación que ya presentaron. Yo si fuera el fiscal acreditado al caso en particular, yo no apelaría. Con honestidad te lo digo, y no te lo digo porque soy el abogado defensor, te lo estoy diciendo como un abogado con un poco de conocimiento de la norma. Te decía, vea, uno no debe de apelar solamente porque tengo el derecho de hacerlo, no, debo de ser responsable. Es decir, debo de demostrar, debo de tener la capacidad de soportar, sustentar y justificar por qué la decisión del juez inferior me afecta. Eso no va a ser técnicamente posible por parte de ellos. Sería más digno que ellos dejaran las cosas así como están. Pero ese es mi punto de vista como abogado. No te lo estoy mencionando como defensor. ¿Cuál es el plazo para la apelación en este caso? Mira, el plazo que tienen ellos es de 5 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación, que está señalada para el 7 de enero. Después de eso, presentado el recurso de apelación, la jueza tiene la obligación de emplazarnos a nosotros por el mismo tiempo para que contestemos la apelación que supuestamente o que pudiera presentar, digamos, la fiscalía. Evacuada el emplazamiento de nuestra parte, entonces ella lo remite y la Cámara tiene el plazo de 10 días para resolver, ¿verdad? Puede confirmar, puede modificar.
lo que ha resuelto la jueza séptimo de paz. Ese es el procedimiento. ¿Su opinión sobre una posible apelación, licenciado? Posiblemente apelen, posiblemente, porque realmente usted cree que los fiscales se van a quedar con este revés. Pero igual nosotros también podemos contraargumentar, ¿verdad? Y pues si apelan, pues también estamos listos para contraargumentar en la Cámara. Quiero agradecerles mucho a ambos el tiempo que nos han dedicado. Lastimosamente estos programas nos esclaviza el tiempo. Y también quisiera a través de ustedes enviarle un mensaje a sus defendidos que este espacio está abierto para ellos, para cuando decidan que es oportuno venir y contar su versión, la versión directa de la historia, ¿no? Para que puedan también los salvadoreños y todos nosotros en general que nos preocupa este país, que nos preocupa por supuesto cómo hacemos justicia, ver cómo avanzan las cosas y tratar de exigir que las personas que hemos elegido para los cargos también lo desempeñen de la mejor manera. Así que, de nuevo, gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes. Licenciado, de nuevo un placer, muchísimas gracias. Amigos y amigas internautas, también quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado a lo largo de este programa, que ha sido por demás interesante. Ya conocemos un poco de cómo está operando la Fiscalía y por qué es importante también poner atención de cómo se escogen a los funcionarios de segundo grado y una vez electos, además, seguirles la pista del trabajo que están desarrollando. No me puedo ir sin antes agradecer a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti, elsalvadoreño.com y Bitácora SB, que están ahí siempre con nosotros, acompañándonos en estas transmisiones en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.